El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Serrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, para mí es un honor tenerlos de nuevo aquí para poder responder sus preguntas, sus inquietudes aquí en nuestro programa. Vamos entonces, mis hermanos, a dar respuesta a una pregunta. Recuerden que su pregunta es muy importante para todos los que somos los hijos de Dios, todos los que pertenecemos a la familia de Guerrero Bíblico Pentecostal. Nos edifican esas preguntas para poder edificarnos con la respuesta. Vamos entonces a presentar a nuestro hermano. Hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Amén, mi hermano, Dios le bendiga. Gusto en saludarlo. Amén, mi hermano. ¿Cuánto hace que estás con nosotros en la familia Guerrero Bíblico Pentecostal? Mi hermano, yo me suscribí, creo que desde el año pasado, en diciembre, o si no estoy mal, a principios de este año. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo dices con nosotros? Pues mi hermano, primero yo escuchaba mucho al hermano, al de Barranquilla, que él pone los videos de 8 o 9 minutos y él explica cuando le mandan una pregunta al hermano, se me pasa el nombre de Pentecostales Avivados. Ah, ya, hermano Fernando. Eso, Fernando, a él. Yo le escuchaba mucho y ahí fue que por ahí vi los videos tuyos y le di clic y me gustó y ahí me suscribí, ahí estoy, mi hermano, y cada vez que sube el video, yo veo los videos y de verdad que son de mucha edificación. Amén, mi hermano. Entonces ayúdame a distribuirlos, a compartirlos en Facebook, en el WhatsApp. Ayúdame, mi hermano, por favor. Sí, mi hermano. Bueno, Claro hermano, que sí, mi hermano. vamos a lo que vinimos, a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Listo, mi hermano. Lo que pasa es que hace aproximadamente 25 días, yo desde hace mucho tiempo estaba anhelando una Biblia de estudio. Entonces un primo mío me regaló una Biblia de estudio. Entonces, de un señor que se llama Jimmy Swaggart. Y yo lo busqué por Google y vi que era un pastor, pero trinitario. Entonces, di la tarea pues de leerla, perdón, y después me fui a los Hechos de los Apóstoles, donde habla sobre el bautismo, en Hechos 2:38, ¿cierto que sí? Entonces empecé a leer el versículo y lo voy a leer, mi hermano. Y ya todos conocemos qué dice ahí en Hechos 2:38. Sí. Y dice, y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero entonces, una de las cosas que yo dije, bueno, ya ver cómo es la explicación que le da este señor al versículo. Y él dice aquí, admitir, porque es una Biblia de estudio, admitir que Dios tiene razón y nosotros estamos equivocados. Y dice, por la autoridad de aquel nombre, no existe ninguna fórmula bautismal en el libro de los Hechos. O sea, que él está diciendo que no existe ninguna fórmula bautismal en el libro de los Hechos y nosotros sabemos que no es así como lo está diciendo él. Y dice, Cristo dio la única fórmula en Mateo 28:19 para el perdón de los pecados. Y mire lo que sigue diciendo mi hermano, dice, debiera traducirse a causa de la remisión de los pecados. Dice, se bautiza en agua porque los pecados ya fueron remitidos a raíz de la fe en Cristo y no porque los pecados debieran de ser remitidos. Esa es mi pregunta, hermano. La pregunta en sí, a ver, sinteticemos. La pregunta es que si él tiene razón. La pregunta en sí es, no es que tenga razón, simplemente digo yo que este tipo de libros no deberían digamos, de salir porque sabemos que la única forma bautismal es en el nombre de Jesús. Bueno, porque sabemos que él le dice, sí, mi hermano. Vamos entonces a mirar, mi hermano, él dice que no hay ninguna fórmula bautismal, que Hechos de los Apóstoles no habla de fórmula bautismal y que la única fórmula bautismal es la que Jesús dio. Bueno, vamos a mirar esto, mi hermano,
desde el punto de vista de los hechos, a ver si hay una fórmula bautismal o no, primeramente. Todos nosotros sabemos que los trinitarios, mi hermano, trinitarios, siempre van a negar lo que dice el bautismo en Hechos de los Apóstoles. Ahora, si nosotros, ¿me estás escuchando allí? Sí, mi hermano, lo escucho. Si nosotros vamos, esto es un comentario bíblico, un comentario, pero si nosotros vamos a lo que es la Biblia, en ella vamos a encontrar de que sí existe una fórmula bautismal por medio de una invocación, la invocación de un nombre, ¿sí? Vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso y quisiera, hermano, que usted apunte esto. Quisiera que usted lo apunte. Vamos a mirar la Biblia, la Biblia del lenguaje actual en Hechos capítulo 2. Vamos a mirar Hechos capítulo 2. Hechos 2, Biblia del lenguaje actual. Vamos a mirar, por cierto, vamos a mirar dos, la Biblia del lenguaje actual interconfesional o la Biblia del lenguaje y la Biblia normal, la del lenguaje actual. ¿Qué nos dice allí? Miremos qué nos dice allí estas dos traducciones. Si hay una fórmula o no hay fórmula bautismal. ¿Qué podemos encontrar allí? Miremos. Hechos capítulo 2, verso 38. Si los apóstoles realmente bautizaron o no, porque él dice que no existe. Bueno, miremos a ver. Hechos 2:38, Biblia del lenguaje actual, dice así. Pero les contestó, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Escuche bien, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. El verso 41 dice, ese día unas 3,000 personas creyeron el mensaje de Pedro tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Es lo que dice el verso 41. Es decir, si nosotros miramos esta Biblia, vamos a encontrar tanto esta Biblia, la Biblia del lenguaje actual, como la Biblia del lenguaje actual interconfesional, también vamos a mirar esa, interconfesional. Vamos a encontrar que estas Biblias dicen que el bautismo literalmente es en el nombre de Jesús. ¿Sí? 2:38, vamos a leer la Biblia del lenguaje interconfesional, dice, pero les contestó, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Verso 41, ese día unas 3,000 personas creyeron el mensaje de Pedro, tan pronto como los apóstoles los bautizaron. Y todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Por lo tanto, estamos viendo que evidentemente sí hay un bautismo que practicaron los apóstoles. Dice allí, dejen que nosotros los bauticemos. Es decir, lo que Pedro está diciendo allí es que él va a ejercer la acción de bautizar a esas personas juntamente con los apóstoles. Y nos habla de la invocación de un nombre, Eso lo vamos a ver, dice, en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Vamos por favor, ahora sí. Vamos entonces a lo que nos dice el libro de Santiago. Miremos que los judíos fueron bautizados bajo la invocación de un nombre. Santiago en el capítulo 2, verso 7. ¿Usted tiene la Biblia allí, hermano? Sí, mi hermano, yo lo tengo aquí. ¿Es tan amable? ¿Me puede leer lo que dice Santiago capítulo 2, verso 7? Sí, mi hermano, ya lo leo. Dice así, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Escuche bien, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Santiago escribe su carta a los judíos en la dispersión. Y recordemos que los que fueron bautizados en el día del Pentecostés eran judíos, fue la iglesia judía. La iglesia judía fue bautizada bajo la invocación de un nombre. Por eso Pedro les dice, dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, o Dios perdonará sus pecados. El verso 41 dice que ese día 3,000 personas se bautizaron, ¿sí? O fueron bautizadas por los apóstoles y se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús. Entonces estamos viendo que los judíos sí hay una fórmula bautismal, es la invocación de un nombre sobre ellos. Ese nombre es el nombre de Jesús. Ahora,
Vámonos a Hechos capítulo 15. Vámonos a Hechos capítulo 15. Vamos a ver que los gentiles también hubo un nombre que fue invocado sobre ellos. Y ese mismo nombre es el nombre que fue invocado sobre los judíos. Y ¿cuándo fue invocado ese nombre? En el bautismo. ¿Sí? Ese nombre fue invocado en el bautismo. Leamos. Capítulo 15, Hechos 15, verso 14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Dios visita a los gentiles. ¿Cuándo vemos eso? Hechos capítulo 10. Dios envía un ángel. El Señor Jesús envía un ángel. Le dice: vaya y envíalo a Jope, es donde está mora Simón, en casa de cierto Simón Curtidor. Allí vemos que el Señor mismo habla con Pedro. Leamos Hechos 10, vemos al Señor Jesús hablando con Pedro y se le presenta como Dios y se le presenta como Señor y se le presenta como el Espíritu. Leamos. Al día siguiente, Hechos 19 dice: al día siguiente Pedro se iba por el camino y se acercaba a la ciudad y Pedro subió al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado de la tierra, en el cual habían todas clases de cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves y aves del cielo. Y le vino una voz, escuche bien, no tres voces, una sola voz: levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. ¿Cómo se llama ese Dios que nos limpió? Jesucristo. Jesús es el mismo. Ahora, viene a él la voz que hablaba con él la tercera vez. Es una voz que es la del Señor, la cual es de Dios. Y por eso dice que Dios fue y buscó de los gentiles pueblo para su nombre. Dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Jesucristo. Jesús, el Señor es el Espíritu. Dice por allá, se le dice, Pablo lo dice, 2 Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Mientras Pedro pensaba en esto en la visión, le dijo el Espíritu: aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no debes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces vemos lo que sucede aquí cuando Pedro llega donde está Cornelio y su casa. Bueno, y entonces ya cuando Pedro va y cuenta esto, entonces Jacobo dice: Simón nos ha contado, volvamos al capítulo 15, Simón nos ha contado, verso 14, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Que es el mismo Dios que envió que fue a visitar a los gentiles o para tomar de ellos pueblo para su nombre. Dice: después de esto, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto de tiempos antiguos. Mi pregunta es: ¿cuándo fue invocado el nombre sobre los gentiles? El día del Pentecostés en Hechos 2:38. Sobre los gentiles, hermano, eso fue sobre los judíos. Sobre los gentiles. ¿Cuándo? Hechos capítulo 10, verso 44, dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, Pedro le dice: de es decir, de Jesús, dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Habla de la invocación del nombre. Perdón. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo fue invocado el nombre de Dios sobre los gentiles? Sí, aquí en 10:48. En el bautismo, exactamente, en Hechos 10, en el bautismo. ¿Qué nombre fue invocado?
el nombre de Jesús. Ah, entonces, si hay una fórmula bautismal en Hechos de los Apóstoles, sí, es por la invocación. Allí no habla ni de autoridad, no habla de eso, o del bautismo que mandó Cristo, no habla de eso, no habla de eso. Hechos sí nos ofrece una fórmula bautismal para el perdón de los pecados, que es la invocación del nombre de Jesús. Por eso Ananías le dice a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuándo fue invocado el nombre sobre Pablo? El día que Ananías lo bautiza, Hechos capítulo 9. Allí dice que Ananías bautiza a Pablo y por eso Pablo en en Romanos capítulo 6, verso 3 dice, y todos los que hemos sido bautizados de Cristo, en Cristo, en la semejanza de su muerte hemos sido bautizados, en Cristo Jesús. Sí, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Pablo fue bautizado por Ananías en la invocación de un nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. Ahora pues que tiene, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. El perdón de pecados es por medio de la invocación del nombre de Jesús. Hechos sí nos ofrece eso. Lo que pasa, mi hermano, es que los trinitarios no quieren aceptar el bautismo en el nombre de Jesús. Ellos dicen que el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, como lo mandó el Señor Jesús. Pero nosotros encontramos en la Biblia un bautismo así. No, en la Biblia no registra que alguien se haya bautizado en los títulos, solo en el nombre de Jesús. Se bautizaron en el nombre. Porque por ejemplo, vamos a mirar, para Pablo, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Jesús. Leamos, vamos a mirar un ejemplo. Pablo dice en Romanos capítulo 1, habla de que Jesús es el Hijo. En Romanos capítulo 1, si usted lee ahí, habla de que Jesús es el Hijo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo, pero para Pablo también es el Padre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, la Biblia Reina Valera versión antigua, dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. También dice que es el Espíritu. Pablo dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Eso lo habla en 1 Corintios 12:13. Y en 2 Corintios capítulo 3, verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad y solamente hay un Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Juan confiesa que Jesús es el Padre. Dice que hubo uno que estuvo en el mundo no conoció. ¿Quién es ese? Pues Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. Y y Juan dice que ese fue el Padre. Léalo. Primera de Juan capítulo 3, verso 1. Primera de Juan 3:1. Sí, señor. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. ¿A quién no conoció el mundo? A Jesús. ¿Y quién dice Juan allí que es? El Padre. El Padre. Para un buen entendedor, pocas palabras. Pero también confesó que Jesucristo es el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Pedro no confesó que Jesús es el Padre, ni que es el Espíritu. Sí, también. Pedro bautizó en el nombre de Jesús. ¿Ah? Sí. Recordemos que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Pedro dijo que Jesús era el Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, bien. Pero también dijo que era el Espíritu. Dice, capítulo 1, verso 11 de Primera de Pedro, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién? En los profetas. ¿Quién era el Espíritu que estaba en los profetas? El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero dice que es el Espíritu de Cristo, porque Cristo Jesús es el Espíritu. Romanos capítulo 8 dice, por si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿quién es el que está en el cristiano? Cristo. Como espíritu, Cristo es el que está en nosotros. El Espíritu de Cristo es Dios mismo, Cristo mismo. Por eso dice que Cristo es el Espíritu.
También nos dice que es el Padre. El verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mire que está hablando de Jesucristo. Como hijos obedientes, pues ¿de quién? De quien está hablando, de Jesucristo. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El que nos llamó a nosotros se llama Jesucristo. Lucas capítulo 5, verso 32 dice que él vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Hechos en el capítulo 2 dice que la promesa es para los que están lejos, para los que están cerca, y para cuántos el Señor nuestro Dios, ¿qué? ¿Aló? A lo que llamara, a lo que A, todos llamaren. a los y a todos los cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quién es el Señor nuestro Dios? Jesús. Jesús. Entonces es el que nos llama. Y aquí dice que es el Padre. Dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. El único santo de Jesús. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer allá. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis 3, leamos verso 7, dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, y él es el único santo, ¿eh? Él es el único santo. Isaías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 15, verso 3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, perdón, el verso 4, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién es el Señor? Jesús. Jesús. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Si miramos, por eso dice así, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Quién es, delante de quién tenemos que estar sin asesión de personas? Léame, por favor, mientras yo busco aquí, le busquen allí en su Biblia, Efesios capítulo 6, verso 9, y yo busco aquí Santiago capítulo 2, verso 1. Efesios 6, 9, búsquelo ahí, yo voy a leer Santiago capítulo 2, verso 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. Él juzgará conforme a las obras de cada uno. Él es sin asesión de personas delante del Señor. ¿Qué dice Efesios 6, 9? Dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay asesión de personas. No hay para el Señor. Y si invocáis por Padre, aquel que sin asesión de personas juzga según la obra de cada uno. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús, Él es el Padre. Entonces, los apóstoles no se equivocaron al bautizar en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí hay una fórmula bautismal, lo que dicen los comentarios trinitarios, ¿sí? Acerca de Hechos 2:38, mi hermano, es porque ellos no quieren aceptar que el bautismo para el perdón de los pecados es en el nombre de Jesús. De este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Juan dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Pablo dice, eso lo dice Juan en el capítulo 2, verso 12 de primera de Juan. Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 9, verso 11, dice, y esto era de algunos de vosotros, mas ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido lavados, limpiados, justificados, en el nombre del Señor, escúcheme bien, en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Es en la invocación del nombre en el bautismo que somos lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor. Allí es perdonado nuestros pecados. Ellos no quieren aceptarlo, mi hermano, pero la Biblia dice otra cosa. Nosotros debemos creer lo que dice la Biblia. Bueno, mi hermano, ¿obtuvo la respuesta a su pregunta? Sí, mi hermano, clara y concisa. Por eso me pareció pues raro que diera esa respuesta ahí en Hechos, sabiendo que el bautismo en el nombre de Jesús. Sí, hermano, pero es que es trinitario, hermano. El trinitario va a negar siempre la Biblia. Yo por eso le hice la pregunta, porque la verdad no sabía. Entonces me pareció raro, y por eso fue que busqué, y ahí fue que me di de cuenta. Entonces por eso fue que le hice la pregunta a mi hermano.
Listo, hermanito. Sí. Ah, bueno, mi hermano, muchas gracias por la respuesta que dio clara y concisa de todo. Por eso uno no debe creer de todo lo que le digan por ahí. Sí, señor. Entonces, hermano, la conferencia, compártala, ¿no? Compártala con los hermanos allá. Usted está en Sí. Turbo, me dijo. En apartado. Apartado. Entonces, compártala con los Sí, en hermanos, apartado. compártala ya con los hermanos, con los amigos. Ayúdenme a compartir en Facebook, hermanos. Necesitamos hermanos que nos colaboren compartiendo en Facebook. Y también invítelos a los hermanos a llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Y dígales que llamen a los números más 57 318 436 0745 si están en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745 o si están en Estados Unidos o Canadá, 011 57 318 436 0745. Y si tienen alguna pregunta, hermano, dígale, hermano, vea, llamen al hermano Alex que le responde. ¿Listo? Ah, listo. Sí, mi hermano. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Amén. Usted también. Gracias, mi Bueno, hermano. Dios te Bendiciones. guarde, mi hermano. Amén. Bueno, mis hermanos, no se olviden entonces también llevar sus libros. Y si tiene alguna pregunta, déjeme la pregunta allí. Más 57 318 436 0745. Ese es el WhatsApp. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Llame, por favor, y déjeme su pregunta. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.